Bendiciones, amigos, hermanos y ministros. Estamos compartiendo sobre el conocimiento del conjunto de la deidad o el conocimiento de la Trinidad en la oración. Dios es uno y está manifestado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres dioses, no, es Dios eterno que se revela en tres personas distintas, cada uno con funciones y manifestaciones específicas. Ahora, ¿por qué es importante conocer a la Trinidad en la oración? Sencillamente porque si nosotros no conocemos al Padre, no conocemos al Hijo o conocemos al Espíritu Santo, no conocemos el conjunto de la deidad, déjeme decirle que es como hablar un idioma sin entender su lenguaje como tal. El Padre, vamos a hablar del Padre Celestial. El Padre Celestial es la fuente que nosotros al orar podamos orar a la luz de la palabra con conocimiento. Porque vuelvo y repito, cuando el enemigo se da cuenta que nosotros conocemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en una oración, es cuando se puede tener en cuenta que estamos manejando, está con nosotros el poder, está con nosotros la victoria y está con nosotros la revelación. Oración completa es cuando sabemos quién es el Padre. Déjeme decirle que el Padre es la fuente. Aquí la palabra de Dios nos enseña que el Padre es la fuente de toda la creación. No se le olvide, el Padre es la fuente de toda la creación. Es quien establece el plan. El Padre es el que tiene el diseño. Y aparte de eso, también es el que provee. El Padre Celestial es el que protege y el que adopta. Tenemos algunos nombres calificativos de Dios y que estos nombres nos están revelando su carácter. Y cuando estábamos hablando de nombres calificativos es cuando podemos mencionar el nombre de Dios de diferentes formas. Aquí este nombre calificativo es un nombre compuesto que revela el aspecto específico de quién es Dios. Repito, los nombres compuestos o los nombres calificativos de Dios nos están revelando un aspecto específico de quién es Dios, como también el Padre Celestial se relaciona con su pueblo a través de estos nombres calificativos. Ahora, aquí cuando tenemos en cuenta y los vamos a mencionar, cuando revela aspectos específicos de quién es Él y también nos muestra cómo se relaciona con su pueblo, con el hombre, es de tener en cuenta que a primera instancia estos nombres fueron escritos en hebreo, pero la Biblia nos muestra su significado y las citas bíblicas. Por ejemplo, Jehová Jireh, el Señor que provee. Lo vemos registrado en Génesis capítulo 22, el versículo 14. Jehová Rafa es el Señor que sana. Estos nombres calificativos y que la Biblia nos está mostrando los textos bíblicos es para que nos apropiemos y en un momento dado podamos decirlo con certeza. Ejemplo, en Jehová Rafa es el que sana. ¿Dónde está? En Éxodo capítulo 15, el versículo 26. Jehová es el que Dios, como hijo, llevó sobre su cuerpo nuestras enfermedades y por sus heridas y por sus llagas nosotros somos curados. Tenemos Jehová Nissi, Él es nuestro estandarte, Él es nuestra bandera,
Éxodo 17:15 nos registra el nombre calificativo de Jehová Nisi. Jehová Shalom, Él es mi paz. En Jueces capítulo 6, el versículo 24. Jehová Raad, el Señor es mi pastor. Salmos 23:1. Jehová Sidkenu, es el Señor de nuestra justicia. Está en Jeremías el capítulo 23, el versículo 6. Jehová Shama, el que siempre está presente. Ezequiel capítulo 48, el versículo 35. Y así sucesivamente. Jehová Adonai es el Señor. Él es nuestro Señor. Jehová, Él es nuestro dueño. Jehová Mecanisquén es el que me aparta, el que me purifica, el que me santifica. Jehová Elión es el Dios altísimo. Jehová Elohim, Él es nuestro creador. Y así sucesivamente nos encontramos con muchos nombres calificativos de Dios. Pero también tener en cuenta que hay algunas virtudes o atributos de Dios. Y aquí la teología bíblica nos dice que las virtudes o los atributos de Dios se dividen en dos categorías. Tenemos las virtudes incomunicables que solo le pertenece a Dios. Virtudes incomunicables cuando tenemos en cuenta a que Dios es eterno, o sea que no tiene principio ni tiene fin. Está en Salmos capítulo 90, el versículo 2. Dios es inmutable, o sea que no cambia, según Malaquías 3:6. Jehová omnipotente, todo lo puede, según Jeremías 32:17. El Jehová omnipresente, que siempre está en todas partes. Salmos 139 del 7 al 10. Jehová omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo conoce. Está en Salmos 14 del 7, Salmos 147, 5. Y Dios autosuficiente es el que no depende de nadie, según Hechos capítulo 17, el versículo 24 y 25. Son los atributos o virtudes incomunicables que solo le corresponde a Dios. Pero también tenemos virtudes comunicables, que aquí en la medida es cuando Dios comparte con el ser humano, o sea, el amor, la misericordia. Dios es amor, el hombre también comparte amor, el hombre también tiene misericordia. Dios es fiel, el hombre puede ser fiel, el hombre puede ser paciente, Dios es paciente, Dios es bondadoso, Dios es justicia, Dios es fidelidad, Dios es verdad. Todas estas virtudes comunicativas o comunicables, el hombre también puede valerse de estas virtudes. Ahora bien, cuando Jesús enseñó a orar, no dijo, digan Dios, no, dijo, Padre nuestro que estás en el cielo o en los cielos. Aquí está en Mateo capítulo 6, el versículo 9. Aquí Jesús no solamente está mostrando un título, no solamente eso, sino que está mostrando una relación paternal, la relación de padre a hijo, aparte de ese título. El Padre Celestial es más que un ser divino que gobierna desde los cielos.
en nuestro entorno terrenal. Por eso dice que su trono está en el cielo, pero sus pies descansan en la tierra. Indica gobierno. Desde el cielo Dios gobierna. Dios es el que tiene el control de los tiempos. Dios es el autor de tu vida y de mi vida. Mira todas las cosas, funciones de Dios para ti, para mí. Él es el que nos da la vida, le toca a Él, la vida le compete a Él, nuestra vida, Él es el dador de nuestra vida. Qué interesante saber estas virtudes, estos atributos de Dios, para que cuando oremos lo hagamos con el conocimiento de su misma palabra. Ahora bien, ahí en Primera de Corintios, el capítulo 12, el versículo 6, dice que hay diversidad, ¿sí?, de operaciones, pero Dios es el mismo. ¿Qué nos está indicando este pasaje? Nos está indicando que esa diversidad de operaciones es lo mismo que decir obras, es lo mismo que decir maneras, es lo mismo que decir actividades. A eso se refiere la palabra operación. En este contexto, vuelvo y repito, se refiere a las acciones, se refiere a las funciones, se refiere a la diversidad de demostraciones del poder de Dios. Por tanto, aquí esas diversidades de operaciones, las operaciones son las acciones, repito, las actividades, las funciones, las demostraciones del poder de Dios. Pero cuando me está hablando aquí de diversidad, muchas operaciones, aquí se refiere a dos cosas. Se refiere a la forma distinta que Dios actúa en la vida del hombre. Dios actúa de muchas formas en la vida del hombre, esa diversidad de formas, pero también tiene que ver con la manera o las maneras variadas, en que las maneras variadas en que Él, Dios, se manifiesta su poder en cuanto a los dones. Mire que aquí anda unificada la deidad. Cuando hablamos de las formas, repito, las formas distintas en que Dios actúa en la vida del hombre, pero también nos dice las maneras variadas en que Él se manifiesta con poder a través de los dones. Y la función, esas son la variedad, la función en que cada persona cumple con el cuerpo de Cristo. O sea, la iglesia según la gracia recibida en cuanto a los ministerios. Eso tiene que ver con diversidades de operaciones. Ahora, aquí, con esta parte, amigos, hermanos y ministros, es una manera tan sencilla de presentar a Dios Padre. Es una manera tan sencilla, pero entendible, que cuando nos dirijamos a Dios Padre, sepamos cuáles son sus características, sus funciones, para que nosotros no le atribuyamos a Dios lo que es del Espíritu Santo. Porque como dije, son tres personas con diversas manifestaciones o funciones. Luego hablaremos del Dios como Hijo, del Dios como Espíritu Santo. Y así podamos orar
con conocimiento. Hablar a Dios Padre con conocimiento. Hablar a Dios Hijo con conocimiento. Y aquí en esta parte nos queda claro sobre qué hace Dios como función a la vida del hombre. Amén. Así que la invitación es que escuches estos estudios cortos, pero bastante interesante porque te va a enseñar, si no lo sabes, y si lo sabes, para que retroalimentes la manera como nos dirigimos a Dios Padre con el conocimiento, con sus nombres compuestos o calificativos y con sus virtudes. Amén. Bendiciones, bendiciones.